Ciclos de Otto, Atkinson y Miller. El ciclo Otto tiene 4 tiempos y su objetivo pasa por transformar la energía química en energía mecánica, siendo estas 4 etapas admisión, compresión, explosión y escape. En el diagrama presión versus volumen podemos observar 4 puntos haciendo referencia a estas 4 etapas. De la primera a la segunda va a existir una compresión adiabática. De este modo vamos a pasar de un volumen 1 a un volumen 2. Este se reducirá. Para pasar a la segunda etapa a la tercera va a existir un calentamiento, donde tendremos una temperatura 2 a una temperatura 3. Y el volumen se va a mantener constante mientras que la presión va a aumentar. Cuando llegamos a la tercera etapa, para pasar a la cuarta va a existir una expansión adiabática, pues aquí también se va a ejercer un trabajo que es el del pistón. Y finalmente, cuando estamos en la cuarta etapa, va a existir un enfriamiento y por lo tanto la temperatura va a disminuir para poder dar paso a la primera etapa. El ciclo Atkinson es similar en cuanto al funcionamiento si se compara con el ciclo Otto. La única diferencia se puede encontrar en la fase de compresión. En este tipo de motores, la válvula de admisión permanece abierta durante más tiempo en el recorrido del pistón hasta el punto muerto superior. En su diagrama presión versus volumen podemos encontrar 6 puntos. Del primero al segundo va a existir una compresión adiabática reversible. Del segundo al tercero está la etapa de calefacción. Del tercero al cuarto va a existir un calentamiento. Para pasar del cuarto al quinto va a existir una expansión isotrópica. Del 5 al 6 va a existir un enfriamiento y del 6 al 1 nuevamente un enfriamiento para volver a empezar el ciclo. Los motores que utilizan el ciclo Miller son igual que los motores con el ciclo Atkinson, pero se les añade una sobrealimentación, es decir, se utiliza un cilindro más grande de lo habitual, se aumenta la relación de compresión mediante un compresor mecánico y se cambian los momentos de apertura y cierre de las válvulas de escape. Aquí la compresión, a diferencia del ciclo Otto, por ejemplo, la válvula de admisión no se cierra en gran parte del recorrido del pistón, es decir, un 30%. Este proceso genera un menor consumo de combustible, usando menos energía para el trabajo del pistón. En el gráfico presión versus volumen, se puede observar el incremento en la presión de admisión gracias a la utilización de un turbocompresor con mayor relación de compresión. Sin embargo, la presión al final de la carrera de compresión se mantiene constante. Esto debido a una reducción de la relación de compresión geométrica, quedando constante también la presión después de la combustión. En el ciclo Otto tenemos como ventajas la mayor facilidad de construcción y mantenimiento, menor ruido y vibraciones en comparación con motores diésel y menor costo inicial. Las desventajas es que hay una menor eficiencia energética en comparación con motores diésel, mayor consumo de combustible y mayores emisiones contaminantes. Este tipo de ciclo es utilizado en vehículos de combustión interna por combustible de gasolina o cualquier otro derivado de petróleo, es decir, en la mayoría de los vehículos. El ciclo Miller, entre sus ventajas destacan la mayor eficiencia al reducir la energía requerida para la compresión de la mezcla, es decir, se aprovecha mejor la energía del combustible y se obtiene un mayor rendimiento del motor. Pero este también tiene desventajas como mayor complejidad y costo de producción porque implica modificaciones y adiciones como el uso de compresores volumétricos, colectores de admisión variables, etc. También tenemos el menor para bajas revoluciones, pues el compresor volumétrico puede reducir el par motor disponible a bajas revoluciones del motor, lo que puede afectar la respuesta en la conducción a velocidades más bajas. Este ciclo sobre todo es más utilizado en vehículos híbridos, ya que la falta de par motor se compensa con la adición de un motor eléctrico. El ciclo Atkinson se trata de un motor que cuenta con una eficiencia muy alta y un consumo de combustible reducido. Por otro lado, una de sus principales desventajas es que son motores con menor potencia, porque comprimen menos cantidad de mezcla. Este ciclo es utilizado en vehículos que son híbridos. Al comparar el ciclo Otto, Atkinson y Miller podemos encontrar ciertas diferencias. Por ejemplo, entre el Atkinson y el Miller, en contra del ciclo Otto, es que en este las válvulas de admisión y escape están cerradas mientras el pistón comprime el combustible pasando del punto muerto inferior al punto muerto superior. En un propulsor del ciclo Atkinson o Miller, la válvula de admisión permanece abierta más tiempo. Miller, por ejemplo, frente a los ciclos Atkinson y Otto, es la mayor eficiencia provocada por la reducción de la compresión.
Este proceso genera un menor consumo de combustible, pero compromete la potencia del coche. Es decir, la sobrealimentación mejora la potencia del vehículo.